40 años después, queremos recordar. Fuimos, somos y lo vamos a contar. La juventud comunista es siempre sentir y sobre todo nunca dejará de latir. Y en el marco, en el entorno, en la dinámica de preparación del 40 aniversario de los CJC, ¿vale? Como he dicho antes, 18 de enero, esto es una cita para todos, 18 de enero en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid a las 5 de la tarde. Estáis todos invitados a participar en el 40 aniversario. Será un evento fundamentalmente, bueno, en el que intentaremos recordar algunas cosas. En la parte política vamos a intentar que sea corta, pero evidentemente hay algunas cosas que sí que son obviamente que tienen que estar. Entre otras cosas, no quiero, bueno, no quiero que se me olvide que haremos un homenaje a José Miguel Céspedes, el que fuera secretario general de los CJC, ¿vale? Entonces, esto todavía es más un motivo pues, para que estemos, pero bueno, en todo caso, a la parte política, pues habrá una parte política, luego habrá una parte más cultural, con diferentes actuaciones, Orlis Pineda, Rojo Cancionero, bueno, diferentes variables, ya seguiremos informando de esto. Pero lo más importante que va a ocurrir, también por la experiencia de lo que pasó en el 40 aniversario de los CJC de Cataluña, es el reencuentro. Nos vamos a reencontrar muchísima gente que compartimos muchísimas cosas en aquellos años y que, bueno, pues nos va a dar placer y gusto volver a encontrarnos y abrazarnos y incluso ponernos un poquito al día de cómo nos va cada uno. Entonces, insistir en la idea de este evento, insistir en la idea de que si hay alguno de los que estáis aquí presentes que todavía no habéis firmado el manifiesto, lo podéis firmar en juventudcomunista.com. Tenéis el manifiesto, tenéis el formulario para incorporaros, para reconocer que, bueno, pues que estáis orgullosos, por lo menos, de aquello que hicimos juntos, que fue muy importante, y que de alguna manera os, bueno, pues, animáis a celebrarlo. ¿Podemos firmar no comunistas? Sí, sí, no, Pues no, entonces yo estamos firmo encantado porque lo compartí y estoy orgulloso de haber estado con los colectivos de jóvenes comunistas, eso sí. al principio no hay límites en cuanto a eso. Lee el manifiesto y sí, yo creo que, vamos, tú lo firmas seguro 100%, pero bueno, en todo caso, nada, invitar a todo el mundo, a los que nos oyen, a vosotros, a que os adhiráis, ¿vale? Entonces esto por un lado, pero por otro lado, pues como mi tarea me obliga, necesitamos pasta. Vamos a hacer un evento majo, vamos a hacer un evento importante, con mucha cosa. Evidentemente, pues nos vamos a gastar dinero, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un crowdfunding, estamos haciendo esto que está de moda hoy en día, que a ver si entre todos somos apachas pagarlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenéis dos formas fundamentales de ayudarnos. Una, tenéis el Bizum. Creo que estáis viendo el numerajo de teléfono al cual podéis enviar. No lo dejéis para mañana, hacerlo hoy mismo, enviarnos algo de dinero, da igual, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 500 euros, bueno, ya sería terrible, ¿vale? Lo que queráis, ¿vale? En todo caso, luego se rendirá cuenta desde todos los ingresos y de todos los gastos, ¿eh? Es decir, esto también, absoluta transparencia, pues como no puede ser de otra manera. Y luego la otra opción es en la tienda, juventudcomunista.com/tienda. Ahí entráis, aparte de que tenéis insignias, banderas, banderines para comprar, si queréis, todo el dinero será empleado para lo mismo. Tenéis una fila cero, que es, oye, no puedo ir, o tenéis una fila, un pack militante, que es voy a ir, con dos precios, ¿vale? En la fila cero podéis comprar una o 25. Son un pack de 20 euros, entonces, pues las que queráis, ¿vale? Y el pack militante, pues os entregaremos en el propio evento, o si no, se os enviará a casa. Diferentes materiales. Va a haber una insignia del evento, va a haber una camiseta del evento y va a haber una sorpresa que es un trivial del evento. O sea, no un trivial del evento, un trivial de los CJC de aquellos años. Que ciertamente, como nos está diciendo mucha gente, solo vamos a poder jugar aquellos que estuvimos en aquel momento, porque realmente la mayoría de las preguntas tienen que ver con aquella historia, ¿no? Con aquel momento, ¿no? Pero bueno, en todo caso, bueno, pues queremos hacer una cosa así también divertida y nada, queremos contar con todos vosotros. Insisto, animaros a participar en el evento y si nos podéis ayudar económicamente, fantástico. Eva, te toca, sigue con el lío y ya está. Vale, pues vamos a continuar, Carlos. No veo aquí en el chat ninguna pregunta,
pero no sé si a través de YouTube ha podido entrar alguna o no, o alguna No, la verdad es que la referencia. gente no está muy participativa, como siempre. En todo caso, ahora insistimos, tenéis dos opciones. Los que estáis participando directamente en la sala, tenéis el chat, podéis escribir la pregunta que consideréis oportuna. Incluso podéis decir a quién preguntáis, si queréis, si lo consideráis. Y en el YouTube, perdonad que ya, es que como ando con varias pantallas, perdonad que mire para este lado, pero en el YouTube, pues también, es decir, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por cierto, cada vez se está animando más el YouTube. Cada vez tenemos más gente asistiendo en el YouTube y bueno, pues guay, esto está bien. Pero sí, de momento no hay preguntas. No tengo preguntas, más allá de que yo podría hacer, si me dejas, porque yo también fui dirigente estudiantil, de los buenos. Adelante, adelante, Si Carlos. quieres, yo hago una pequeña reflexión sobre Euskadi, la experiencia porque, de Euskadi, que también es porque muy yo la viví en primera persona, ¿no? En todo caso, yo estuve siendo dirigente estudiantil entre el año 81 y el año 86-87. Eh, Creo que tuve la suerte de que me coincidió en el instituto más importante o más relevante o más determinante, por lo menos en Guipúzcoa, sin ninguna duda, en todo lo que era aquel movimiento representativo, que era el Instituto de Zamalbide, que es donde yo estudiaba, en el que vivimos todo en la recuperación de la parte de la representación, donde se generó toda la dinámica de elección de delegados, donde se hacían las asambleas de delegados, donde se elegían permanentes pequeños núcleos directores o dirigentes de esas asambleas delegados, y la verdad es que me tocó vivir toda aquella experiencia y fue una experiencia fantástica. Hasta que ya evolucionó todo el tema de las diferentes leyes y ya apareció el tema del consejo escolar y el procedimiento. Había visto, me pilló ya un poco tarde, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, también llegamos a participar, ¿no? Lo que es cierto es que en Euskadi el nivel de politización era, bueno, como ya sabéis, absolutamente descomunal. Por tanto, también el movimiento estudiantil era un movimiento estudiantil muy radicalizado. Yo diría incluso con un nivel grandísimo de agresividad, porque realmente nosotros, cada manifestación que participábamos, terminábamos, en fin, no podía ser una manifestación que no terminase corriendo delante de la policía o en fin, con las diferentes cosas que ocurrían en aquellos años, ¿no? Evidentemente nos marcaba mucho todo el tema de ETA, todo el tema de los GAL. Los GAL provocaron muchísimas movilizaciones y nosotros teníamos una especie de dualidad, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, que en aquellos años lo fundamental en el movimiento representativo, teníamos por un lado todo lo que tenía que ver con la política y con la situación de conflicto que se vivía en Euskadi, y por otro lado las reivindicaciones naturales estudiantiles, ¿no? Ciertamente eran mucho más sanas esta parte, eran mucho más globales, eran mucho más participativas, porque a veces, pues eso, pues reivindicábamos pues todo lo que tenía que ver con los consejos escolares o todo lo que tenía que ver con el tema de mejoras en materia estudiantil, de negociaciones con el gobierno vasco, yo qué sé, incluso las peleas propias de los propios institutos. Yo recuerdo que nosotros tuvimos 15 días de huelga porque no teníamos calefacción. Entonces, 15 días de huelga, tirando las sillas por las ventanas. Bueno, en fin, aquello fue una experiencia poderosa, ¿no? Desde el punto de vista de las luchas, insisto, más sanas, entre comillas, de la parte de la reivindicación de derechos estudiantiles. Es verdad que hay un momento en el que evolucionan las cosas y empieza a aparecer en más el movimiento asociativo, que nosotros también queríamos impulsar. Es cierto que quien en Euskadi toma la batuta. Al fin y al cabo, Jarray era la organización juvenil más fuerte, más grande dentro del movimiento estudiantil, aunque en el fondo éramos pequeños, o sea, todos los institutos éramos pequeños parlamentos, porque estábamos todos de todos los lados. Yo recuerdo en la permanente de nuestro instituto, pues estaba uno de Jarray. Nosotros teníamos mayoría, los CJC en este caso en mi instituto teníamos un par de CJC, teníamos uno de MK, teníamos uno del EKI, teníamos un anarco. Luego apareció uno del sindicato de estudiantes. En fin, eran pequeños parlamentos en los cuales, bueno, pues discutíamos de muchas cosas y decidíamos muchas cosas y hacíamos muchísimas cosas, ¿no? Pero lo decía, la aparición de Ikasle Abertzale es un momento en el que hay un pequeño salto más poderoso hacia el asociativo, porque nosotros ya nos implicamos con estudiantes progresistas. Es verdad que el sindicato de estudiantes empezó a aparecer y luego estaba la gente del EKI, MK, los anarquistas, tal, que todos estos pues seguían defendiendo solamente el modelo representativo
y que les parecía muy mal esto de las asociaciones juveniles y toda esta pelea, ¿no? Entonces, bueno, pues vivimos ese escenario también año 86, 87. A mí ya me pilló un poquito, pero bueno, yo seguía participando pues de aquella manera. Al fin y al cabo tenía muchas relaciones y nosotros con el teléfono además movilizábamos a centenares de institutos. Yo recuerdo perfectamente en movilizaciones, en huelgas y tal, coger el teléfono, empezar a llamar a institutos y cerrábamos los institutos desde el teléfono. O sea, así de sencillo. En todo caso, eso, yo en Euskadi sí que creo que siempre fue, por lo menos en aquellos años, mucho más relevante la parte representativa que la parte asociativa. La parte asociativa estaba implícitamente, políticamente, pero lo que movía realmente era la parte más representativa, las coordinadoras de estudiantes, las agrupaciones, que normalmente eran temporales, porque como siempre nos mediatizaba el tema político que ya explicaba antes, pues no terminaban de tener un nivel de consolidación más largo. Evidentemente vivíamos lo que pasaba en el resto del Estado, colaborábamos en lo que podíamos y bueno, pues ya está. Un poquito, esto es por recordar mis años aquellos de Gracias, dirigentes. Y un gracias. comentario. Y No sé si ha Euskadi, aparecido alguna pregunta. No, lamentablemente un siguen sin haber comentario. preguntas. Euskadi, vamos, estupendo que hayas intervenido porque Euskadi es un país completo. Vamos, y ha estado muy bien. Bueno, algunas cosas las sabía, estupendo que hayas entrado en el tema del País Vasco. Guay. Vale, yo Fidel, Fidel, como no se anima nadie, voy a hacer una pregunta a los Eva, tres. Eva, yo te Vale, sí, sugiero, está Fidel, ya lo sé que está Fidel, ya lo sé, ya lo he visto hace un buen rato, ¿no? dale cariño, dale cariño. Y le voy a hacer una pregunta directa porque la intervención Marco la ha hecho Carlos. Entonces, visto que no hay preguntas, quería haceros una reflexión a los tres en dos sentidos, ¿vale? La primera es, visto desde la perspectiva actual, ¿vale? De los años 2000, del año 2024, y fruto de todas las reformas que se han hecho educativas desde todos los puntos de vista, tanto reformas educativas en las universidades como reforma educativa en las enseñanzas medias y sobre todo las reformas que ha habido en la formación profesional, que yo creo que también fue un gran revulsivo en las movilizaciones del 86-87, la situación en la que estaba la formación profesional en aquel momento, que no le hemos dado eh, cierto protagonismo, pero yo creo que con el tiempo y mirando la vista atrás creo que tiene un papel fundamental y la gran revolución que ha supuesto. La pregunta que quería haceros es, aquellas reivindicaciones que situábamos en el año 86-87 o que se colocaban en el año 86-87, ¿habéis visto que haya habido un gran avance con respecto a aquellas reivindicaciones esenciales? Es decir, hemos sido capaces desde la experiencia de lucha el poder haber transformado algo, esa una. Y dos, la siguiente pregunta es con respecto a el propio movimiento, es decir, si el movimiento ha hecho un cambio sustancial desde el punto de vista de la parte representativa y de la parte asociativa. Entonces voy a hacerlo en el mismo orden que lo hice en la intervención inicial. Le damos la palabra a Fidel, que por parte de las enseñanzas medias, y si quiere introducir alguna cosa más, pues que también la pueda introducir Fidel en ese sentido. Y si no quiere responder a mis preguntas, pues también quiero decir que es un poco reflexión para seguir en el debate un rato. Gracias. Fidel, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Perfectamente, Te Fidel. escuchamos, Fidel, dale. Vale, pues bueno, agradecido que me hayáis permitido entrar en el debate. Y respecto a las preguntas que realiza ahora Eva, ¿no? Yo creo que en primer lugar sí que se ha avanzado. Quizás esto es contrario al pensamiento colectivo que pudiéramos tener todos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, estamos ante la generación joven más preparada que hemos tenido en el Estado español desde hace, bueno, desde siempre, ¿no? Es una generación súper preparada, una juventud muy preparada y al mismo tiempo y contrariamente, desgraciadamente, muy individualizada. Pero es la generación más preparada porque se ha incorporado una parte de hijos de la clase obrera, se han podido incorporar a la universidad
y contrariamente también es la generación con mayores problemas, ¿no?, de independencia y de precarización. Esos dos factores juntos, una juventud muy preparada y en una situación muy precaria, pues hay que indicar que es un factor de movimiento y un factor de, de rechazo por parte de la juventud que tarde o temprano se irá expresando, ¿no? En estos momentos se expresa de diferentes maneras, ¿no? Con un alto grado de dependencia a los canales de redes sociales, se expresa también desde el punto de vista de la inmigración, es decir, de muchos jóvenes que marchan del país a Europa a buscar trabajo, que aún sigue existiendo, o sea, que se está desarrollando, ¿no? Y lo vemos en nuestros contextos familiares, etcétera. Y, y creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Producto de las luchas y producto de los avances, ¿no?, de luchas generales, pues la educación pública en estos momentos pues ha mejorado. Tenemos que seguir mejorando, pero lo real es esto. Yo sobre el tema de las movilizaciones y tal como las viví yo, o como las vivimos desde Cataluña, quiero hacer un par de apreciaciones. Primero, el movimiento en sí, una de las cosas que yo creo que la izquierda en general, pues las estructuras de izquierda, los partidos de izquierda tenemos que reflexionar, ¿no? Es que el movimiento surge y surge de una necesidad y en muchas ocasiones es sorpresivo, es espontáneo, lo vimos en las movilizaciones estudiantiles, como habéis comentado, de que nadie se lo esperaba, ¿no? Que fue una sorpresa para el Partido Socialista después de tener la mayoría absoluta en el 82, pues que a partir del 85 y del 86 se generara un movimiento estudiantil de estas características de respuesta, ¿no?, condicionado por las condiciones socioeconómicas y condicionado por el alto grado de paro, la situación de la formación profesional, la situación en los barrios, el desencanto, y que surgiera un movimiento de estas características fue sorpresivo. Y si os acordáis, con el 15M, pues pasó lo mismo, ¿no? Fue un movimiento que surgió de la necesidad, surgió de los barrios, no surgió de la orientación de ningún partido ni de ningún sindicato. Esto es una cosa que hay que reflexionar. ¿Qué es lo que nos sucedió a la juventud comunista? ¿Qué es lo que nos sucedió? Por lo menos yo lo vivo de esta manera, hago esta reflexión por parte de los colectivos de jóvenes comunistas y de los colectivos de jóvenes comunistas aquí en Cataluña. Habíamos hecho una reflexión desde el año 82 muy acertada, estratégica, sobre la política de unidad de la juventud y sobre la necesidad de la organización de la juventud en defensa de sus derechos, una estrategia que se plasmó aquí, pues, en el cuarto congreso y anteriormente en las conferencias nacionales de los colectivos de jóvenes comunistas. Hay que decir que tanto Céspedes como Albert Herrera, ¿no?, pues ayudaron mucho a la elaboración de esta estrategia, ¿no?, a esta teorización, ¿no?, sobre la necesidad de que, junto con el partido, que teníamos la estrategia del Front d'Esquerres, de unidad de los comunistas, de unidad de la izquierda y de la unidad de los trabajadores, como nosotros desde los colectivos supimos elaborar la unidad de la juventud, y eso nos permitió que cuando apareció el movimiento, nosotros llevábamos, como decía Carlos, ¿no?, pues llevábamos unos años organizando ya los centros estudiantiles, ¿no? Y como decía él, antes de las movilizaciones, ya en la primera coordinadora de estudiantes ya teníamos 30 centros de estudio organizados. Y donde quiero hacer la reflexión más profunda del movimiento es que aquel movimiento, por lo menos, o sea, yo hablo desde la experiencia de Cataluña, aquel movimiento en Cataluña tenía una raíz de carácter democrática muy profunda. Es decir, no planteaba, o sea, planteaba desde abajo, desde las propias aulas, es decir, a nosotros cuando éramos jovencitos en la Juventud Comunista, lo primero que nos comentaban era, bueno, hay que ser delegado de clase y para ser delegado de clase pues tienes que ser un buen estudiante
Tienes que ser persona activa, y hay que ser delegado de clase, y después hay que organizar a los delegados del centro, y después de organizar a los delegados del centro tenemos que organizar al delegado del propio instituto para participar en la coordinadora de estudiantes. Es decir, era un movimiento que venía de abajo arriba. Nosotros, para participar en las coordinadoras de estudiantes, teníamos que ir con la certificación del centro de estudio conforme éramos los representantes de ese centro de estudio. O sea, era una organización muy bueno, en aquellos tiempos, es decir, hemos vivido otras experiencias de organizaciones democráticas, de democracia radical, etcétera, pero aquella experiencia ayudó mucho al movimiento. Ayudó de tal manera que hizo que la coordinadora de estudiantes, ¿no?, de aquí de Cataluña fuera hegemónica en el proceso. Y yo solo una anécdota, ¿no? Por ejemplo, yo viví asambleas junto con el Carlos, ¿no? Asambleas de delegados de la coordinadora de estudiantes, donde participaban delegados de centro que eran del sindicato de estudiantes, o participaban delegados de centro que eran del AIE, o sea, de la Asociació de Joves Estudiants de Cataluña, que era, podríamos decir, la organización patrocinada por la Juventud Socialista y por la Juventud Eurocomunista en aquellos momentos. Y participaban como miembros de la coordinadora de estudiantes, aunque fueran de la asociación AIEC o que fueran del sindicato de estudiantes. Es más, yo me acuerdo de una de aquellas asambleas de la coordinadora que la propuesta de los delegados del AIEC ganó en la asamblea de la coordinadora de estudiantes. Es decir, y no por ello desobedecimos el acuerdo de aquella coordinadora o de aquella asamblea de la coordinadora. Es decir, tenía una raíz democrática importante. O sea, por una parte, el acierto de la política de unidad de la juventud de empezar a organizar desde el 82 a la juventud en los centros de estudio, en las enseñanzas medias. Por otra parte, la democracia de movimiento. Y por otra parte, una cosa que para mí me parece esencial, y es, a través de la experiencia cotidiana y a través de la propia actividad, es cuando se van alterando, podríamos decir, alterando o cambiando las conductas y cambiando las conciencias de las personas. Es decir, si no hay experiencia individual que se convierte en colectiva, etcétera, tampoco podemos ir cambiando las conciencias de la juventud o para ir obteniendo, pues, conciencia de clase, por decirlo de alguna manera. Me estoy liando, ¿no, Eva? Porque me estás mirando con una cara. No, Pero es simplemente muy interesante, ¿eh? es muy interesante lo que estás diciendo, pero sí que es verdad que la idea es acabar el debate a las 12. Sé que hay más preguntas, porque Carlos me lo ha ido comentando, y sí me gustaría que intervinierais los tres en esta pregunta que he hecho yo del marco y cómo lo veis desde la perspectiva de 2024. Yo acabo ya, ¿vale? Yo solo lo último que os puedo decir, ¿vale? Que todos estáis muy guapos, que hacía muchos años que no os veía y que todos estáis muy guapos. Mauricio también. Y Eres Sixto, la bomba, eres la bomba. Hasta Mauricio, ¿no? Hasta Mauricio. Joder, tío. Carlos no. Bueno, Mauricio, esta perspectiva de hoy, de aquello, o sea, esta perspectiva de hoy con respecto a la reivindicación y a la organización. Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, os recomiendo que en internet busquéis las imágenes de las movilizaciones del 86-87. Yo lo he hecho porque, claro, nos metéis en estos líos y digo, bueno, pues a ver, hay que recordar estos años que ya han pasado unos cuantos, ¿no? Y si las viéramos fuera de contexto, parecería Chile en esos años, ¿no? En el enfrentamiento con, o sea, las mangueras de la policía, las intervenciones, los conflictos en la calle, ¿no? Creo que eso nos da una idea nos puede dar una idea de eso que preguntabas, Eva, ¿no? Evidentemente ha pasado tiempo. Creo que nos tiene que hacer reflexionar también de una especie de catastrofismo en el que caemos en los análisis, que pensamos, ¿no?, la teoría del derrumbe de los años 30, ¿no? Bueno, que es imposible que los que están enfrente operen y que se salgan con la suya. No, no.
claro que se salen con la suya, claro que operan y creo que hay margen para que cambien las cosas, ¿no? Lo importante es que seamos capaces de organizar a la mayoría para condicionar esos procesos de cambio y para actuar en función de nuestro proyecto, pero evidentemente la formación profesional de hoy no es la de esos años. La universidad es otro mundo, claro, ahí lo que ha operado y lo que ha triunfado es ese modelo privatizador, ¿no? Y ese modelo elitista que se ha desplazado. Pues ahora no se da en el acceso a la universidad, se da en los máster con unos costes que son imposibles de asumir para mucha parte de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, eso es una realidad, pero bueno, yo creo que esa experiencia, por responder a tu pregunta, es importante, ¿no? Que veamos las cosas en perspectiva y que veamos cómo, claro que desde el sistema hay alternativas, ¿no? Y cómo, por eso señalaba antes el papel de Rubalcaba, que bueno, pues un tipo que siempre ha estado enfrente nuestra, eh, pero que el tío operaba y como el tipo supo, pues bueno, decir, bueno, yo voy a invertir, voy a poner pasta sobre la mesa, voy a hacer transformaciones, pero también desde sus intereses, ¿no? Eh, y como experiencias, para responder a tu segunda pregunta, Eva, hace poco, como responsable del área ideológica en el PC, me pidieron que atendiera pues, a una petición de reunión de los organismos de estudio, de reflexión, los think tank de las organizaciones de la izquierda nacionalista. Venían compañeros de Euskadi, de Baleares, de Valencia, de Galicia. Y yo creo que y coincidí, y algunos con los que me senté, pues eran compañeros que habían estado en esos años, ¿no? En los ICASLE, en otras, en otras organizaciones, ¿no? Y bueno, lo que nos venían a decir era la importancia de articular un espacio, por lo menos, de compartir experiencias, de la necesidad ante la realidad que vivimos y lo que nos puede venir encima, de coordinarnos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de experiencias organizativas, pues yo creo que también tienen esa importancia, ¿no? Y por eso yo lo destaco, ¿no? Y creo que de ahí pues podemos aprender mucho. Y luego, bueno, pues el debate actual en el movimiento juvenil y el movimiento estudiantil no nos corresponde a nosotros, no les corresponde a los que están ahí en la lucha. Nosotros ponemos en la mesa, ¿no? Pues lo que vivimos, lo que entendemos o lo que recordamos, que bueno, pues el paso de los años seguramente haga que muchas cosas las veamos con un prisma que puede ser de formador, pero bueno, espero que por lo menos lo que decimos sirva, ¿no? Para avanzar en este momento. Muchas gracias, Mauricio Sisto. Breve, que creo que hay Sí, más bueno, preguntas. guapos estamos porque nos queremos y se lo agradezco a Fidel porque eso es lo fundamental, ¿no? A ver, yo apuntar, han salido bastantes temas que darían para hablar un rato. La pugna, los espacios de representatividad, quién gana en las coordinadoras, lo vivimos en Asturias, lo vivimos en Madrid, no podemos entrar. El tema del sindicato, que sigue activo de manera negativa, incluso en el tema de Palestina. Lo digo porque me ha tocado directamente. El movimiento juvenil en su conjunto, que lo apuntaba Eva, que estaban los consejos de juventud que lideraron, entre otras cosas, la movilización contra el plan de empleo juvenil, no por el consejo en sí mismo, sino por el debate compartido. Educación, planos diferentes. Hay temas que son ciertos, algo se ha avanzado en el tema de la formación profesional, que era uno de los grandes agujeros negros y que motivó una buena parte de las movilizaciones del 86-87. Pero en última instancia, yo no me quiero engañar. Tenemos el modelo neoliberal se ha impuesto en el tema de la universidad, la formación, el tema de los máster, creo que lo tenemos muy claro, y no se ha impuesto más porque ha habido resistencias, pero estamos, movimiento estudiantil, movimiento juvenil, no lo tiene ni Ecologistas en Acción, ni los sindicatos, ni prácticamente ningún partido. Son otros tiempos, el por qué los jóvenes, muchos menos jóvenes. No nos engañemos, a aquella no les quedó más remedio que hacer planes integrales de juventud. Jóvenes cada vez más precarios y castigados. Fridays for Future, Juventud por el Clima, prácticamente desapareció. En Asturias empiezan a ver 4 chavales y chavalas
y cuesta la hostia. Están machacados. Un sistema que está pensado, aparte de la hegemonía cultural, que daría mucho para hablar de cómo generamos información y conciencia, es que no tienen tiempo. Una viñeta del roto. Un chico así diciendo, no sé si me ponen tantos exámenes para que aprenda mucho o para que no levante la cabeza. Es un mundo muy diferente. La ilusión que teníamos nosotros respecto a sindicatos y partidos no tiene nada que ver. Mi primer comunicado apoyando una movilización en el Instituto de los Sindicatos en la comarca de Gijón. Y tenían razón. Ese mundo no es el que hay ahora. Poner en valor. Bueno, Mauricio lo apuntaba, muchos de nosotros y nosotras hemos sido agentes activos y con una cultura unitaria en todos los sitios donde hemos estado. Mauricio, que por fortuna algo, no mucho, en CEAR o como coordinador, mucha de nuestra gente hemos estado y seguimos una parte y aportando, creo, si no hemos cambiado, ese talento unitario que se necesita. Y yo creo que, por desgracia, estos tiempos reclaman unidad, confluencia. Y lo que hicimos y compartimos en estudiantes progresistas, no solamente, creo que es útil y necesario en tiempos difíciles. Yo me gustaría que fuéramos un poco más ambiciosos y no solamente quedarnos en compartir experiencias, este encuentro, y hacer memoria que conviene, sino intentar ser útiles. Yo lo intento en la parte que me toca. Creo que me conocéis bueno, y por lo que sé, Joaquín Macías o Dólera o Mauricio Valiente creo que en eso estamos. Me gustaría que fuéramos capaces de ser un poco más útiles porque la izquierda creo que necesita bueno, recuperar esas experiencias. Bueno, podríamos seguir, vamos, yo creo que con eso es suficiente. Gracias, Sisto. Carlos. Solo una cosa sobre lo que acabas de decir, Sisto. El trabajo que estamos haciendo dentro de juventudcomunista.com es tremendo. Yo te invito a ti, invito a todo el mundo a que escriba lo que considere oportuno de aquellos años y lo vamos a publicar. Entonces, en ese sentido, queremos convertir juventudcomunista.com también en memoria viva de lo que pasó en aquellos años, desde luego, evidentemente con el protagonismo de los TJC, pero también de nuestro entorno político. Entonces, en fin, que te invito a ti particularmente a que nos prepares un artículo bueno Lo tengo para la... comprometido, pero ahora voy más motivado y además me ha ayudado mucho el compartir esto. Guay, Es decir, he recuperado muchas claves a partir, bueno, somos compañeros y lo compartimos. Tengo ese excelente. compromiso y lo vamos hablando. Vale, pues hay un montón de preguntas. O sea, parece que la gente ya se ha animado, con lo cual, bueno, venga. Como lo han puesto La en gente lo que ha hecho es público, que se ha despertado ahora, que también. la hora era un poco Un temprana. tal Rafa Velasco, que yo creo que muchos le conocéis. Una preguntina. Ya con eso marca territorio de quién estamos hablando y de dónde es. Un abrazo, Rafa, un abrazo. ¿Cómo influyó ese movimiento estudiantil y sus relaciones con el movimiento obrero en las plataformas juveniles por el empleo y la huelga general del 14D? Porque, a su juicio, la derrota del plan de empleo juvenil fue la principal victoria de aquellos años, aunque fue una victoria defensiva. Venga, ¿quién se atreve con la respuesta? Yo, si no, bueno, me imagino que me disculparéis, es que ahí Estudiantes Progresistas fue un agente muy activo y de manera muy rápida. El Consejo de la Juventud de España trabaja con el plan de empleo juvenil propuesto por el gobierno y genera un rechazo prácticamente unánime, en el que se implican desde el primer momento el conjunto de los sindicatos, organizaciones estudiantiles que nos habíamos incorporado las tres en el 87, se constituye el sindicato que llevaba tiempo montándose, la CEAE, Unión de Estudiantes, ya Juventudes Socialistas en pleno y exclusivamente, y estudiantes progresistas ya con la incorporación y la participación de los CJC, entre otras organizaciones políticas. El conjunto del movimiento juvenil en el CJE se rebela contra el plan de empleo. Todo eso entra en el contexto general, ya donde los sindicatos se están confrontando con políticas que no hace falta. El tema de un montón de cuestiones, primeros momentos de respuesta, como comentaba Fidel, a un gobierno socialista que había ganado elecciones
pocos años antes con mayoría absoluta. El gobierno se encarga de paralizar el Consejo de la Juventud de España y lo boicotea. Bueno, sabemos cómo funcionaba el PSOE de aquella, pero de manera, a partir de ese núcleo de oposición, se constituye la plataforma juvenil que implica desde las juventudes del CDS a la extrema izquierda, saltando las juventudes socialistas. Ahí los departamentos de juventud que se estaban intentando montar y que tuvieron tanto éxito en su continuidad como el movimiento estudiantil. Y las plataformas juveniles se incorporan a la movilización convocada por los sindicatos, con el sindicato de estudiantes por su cuenta. Bueno, a lo mejor no procede entrar en muchos detalles, pero confrontando, como sabemos, con la expresión unitaria, y se organiza una marcha que hoy sería prácticamente impensable, de más de en torno a 100.000 chavales y chavalas del conjunto del Estado, con plataformas juveniles articuladas de manera unitaria y con una capacidad de movilización que contribuyó. Bueno, y yo recuerdo, y acabo ya, nuestra participación el 14 de diciembre. Fue uno de los días más estimulantes de mi vida, creo que de cualquiera de nosotros. Cuando a las 12, y cuidado, el ir a asambleas, íbamos a asambleas en la universidad, en centros de estudio, desde hace años que no vamos a asambleas. Y con eso acabo, porque creo que en ese proceso estuvimos todas. Y bueno, y creo que fue una experiencia, bueno, muy positiva. Vale, a las 12 tenemos que acabar, con lo cual voy a intentar ser muy breve. Yo, en mi opinión, es verdad que fue un cúmulo de movilizaciones y que, bueno, como historiadora, aunque no ejerza, el marco histórico para mí es todo para poder enmarcar esto, lo habréis podido comprobar al inicio. Pero evidentemente el ingreso de España en la Unión Europea, o en lo que se denominaba en aquel momento la Europa, marca un hito en reformas y en regresiones de derechos espeluznante, ¿no? En todos los sentidos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos. Yo creo que la experiencia de la movilización del 86-87 lo que hace es un resurgir de la gente joven frente a ese pasotismo que parecía que nos estaba invadiendo, y todo el tema de las adicciones, etcétera. Y hay un resurgir espontáneo, habéis planteado vosotros en algún momento. Yo creo que venía construyéndose desde hacía años, pero es verdad que fue una movilización espontánea y que nos sorprendió a todos por el volumen, o sea, simplemente por el volumen, y que fue a partir de ese momento que se siguió enfrentando y confrontando las diferentes políticas que el Partido Socialista iba poniendo encima de la mesa, no solo desde el ámbito del movimiento obrero, que recuerdo los cierres de los grandes hornos, los cierres de las grandes empresas, el cambio económico que se produce, pues creo que eso hace que efectivamente sea un hilo conductor histórico de todas aquellas movilizaciones, y que evidentemente podemos significar que la huelga general del año 88 fue brutal desde el punto de vista también de impacto. Pero ya en el 86-87 se consiguen algunas mejoras. Quiero recordar que Maragall es el único ministro que ha tenido que dimitir por unas movilizaciones, el único. Todavía no ha habido ninguno en España que haya tenido que dimitir por eso. Pues bueno, pues en todo caso, esta es mi reflexión cortita. Bueno. He compartido de nuevo el pantallazo con el Bizum, con la tienda online. Ha sonado algo de clean clean, ya he visto que ha saltado alguna alerta que alguien ha hecho algún Bizum. Podéis hacer más, o sea, tranquilamente. Venga, animaros. Necesitamos financiación, en serio. Vamos a montar una muy gorda. Y para ello, pues, y para no depender de nadie, necesitamos que la gente que quiera, pues nos eche una mano. Bueno, sigo con las preguntas. Esto te iba a decir. Sigo con las preguntas. Bueno, en todo caso, leo una intervención que ha hecho también, Gustavo, que me dice, no es una pregunta, pero es una afirmación, o sea, una intervención, entonces la leo rápidamente y sigo con las preguntas. Fui estudiante de FP en la época, luchamos por las mejoras de las condiciones en esa misma formación. A día de hoy soy padre de un estudiante de FP y veo que la formación ha mejorado muchísimo, pero a cambio de una desorganización juvenil terrible, la privatización, que en el caso de Madrid es inhumana, y a nivel de explotación de los chavales, que es terrible, puesto que en su momento
cuando luchamos contra las prácticas en la alternancia, decíamos que era un nivel de explotación inaceptable y a día de hoy los chavales les tienen machacados a base de explotación en grandes empresas. Bueno, es una afirmación que hace un compañero y que, bueno, pues la seguimos también aportando. Un tal Vicente Serrano, que algunos les conoceréis y que no para de echarle piropos a Eva en el WhatsApp, Vicente Serrano, en fin. Tres preguntas, ¿no? O sea, no podía ser una, tres. Mi pregunta es, acerca del trabajo para la memoria, me gustaría saber si existe un archivo de estudiantes progresista estatal de la de la CMC de Cataluña y de la FAEP Miguel Hernández de la Complutense. ¿Alguien responde? Será cuestión de preguntar, le puedo preguntar a Joaquín Macías y Cíar, creo que algo quedó, pero no os engaño. Podemos preguntar. Poco hay, entonces. Yo creo que no, por mi parte, yo creo que no queda. Es más, no recordaba ni lo de Miguel Hernández que menciona, con lo cual ya se puede hacer una idea del nivel de sistematización de esa memoria. Vamos, lamentablemente además yo creo que son organizaciones que se perdieron, con lo cual, pues eso ya dice mucho, ¿no? Vale, segunda pregunta. Me gustaría saber si todos acabasteis vuestros estudios exitosamente. Esta tiene coña, venga. Bueno, yo por responder, aunque él ya lo sabe, sí, efectivamente los acabé con retraso. Soy historiadora y luego me he especializado en otras cosas que no tienen nada que ver porque la vida me ha llevado, pero he tenido la oportunidad de seguir estudiando y sobre todo, y una parte muy importante es que sigo estudiando. A mis 53 años, la formación, aquella cosa que hablábamos también en las movilizaciones del 86-87 de la formación para toda la vida, en mi caso continúa. Bueno, yo suspendí, la primera que suspendí algo fue en el 86-87. Acabé sin grandes problemas. Historia general no es especialmente dura. En el 87 y años después fui haciendo geografía hasta terminar geografía general sin haber ido ni un día a clase porque ya no estaba en edad. Pero sí, más o menos acabé. Yo también acabé mis estudios y sigo estudiando ahora. Soy instalador de calefacción. Tengo el certificado RITE y aparte hice la licenciatura de psicología. O sea que sí, que estudié. Pero aún sigo estudiando, que tengo que aprender. Yo acabé mis estudios desastrosamente, no exitosamente. Yo terminé la FP y me lié con cosas y la verdad es que ahí se acabó Lo todo. importante, Mauricio, es que los acabaste desastrosamente, pero los Pero los acabaste. acabé. Sí, sí. Vale. Otra pregunta de Vicente Serrano. ¿Las organizaciones estudiantiles actuales os han invitado a debates alguna vez durante estos años? ¿Les interesa vuestra experiencia? ¿Saben de vosotros? ¿Vosotras? Yo creo que hay organizaciones estudiantiles, desde luego, vamos, salvo el sindicato, que es otra cosa. Comentaros que existe formalmente estudiantes progresistas, pero ni se acuerdan de eso. De hecho, el presidente del Consejo de la Juventud de Asturias es que hemos desconectado. Y cuidado, es gente de estudiantes progresistas, de Izquierda Unida, pero no hay memoria ni conexión, por lo menos en la parte que a mí me toca y me da la impresión que de forma bastante general. En mi caso, el BEA sí. Sabéis que, bueno, yo pertenecía al BEA. En el ámbito universitario sabéis que Joaquín Bosch es un insigne juez de jueces por la democracia. Ha sido muy famoso y mantengo el contacto con él. Y sí que nos han invitado a algún debate y están preparando alguno para dentro de 2 años con el tema de las movilizaciones del 86-87. Sí que nos ha llegado ya a Chimo y a mí la idea de que van a organizar una conmemoración del 40 aniversario de las movilizaciones. ¿Siguen Con lo cual, funcionando, Eva? sí, ¿Siguen sí, sí, el funcionando? BEA sigue funcionando, Motivo de alegría. sigue ganando las elecciones, sigue con los mismos criterios, no han cambiado y sigue trabajando día a día en la Universidad de Valencia y además sigue siendo mayoritaria, o sea, no hay una tradición importante que se va trasladando entre generaciones. Y ya os digo, lo que nosotros somos conocedores, tanto Chimobos como yo, es que en el año 87 creo que quieren hacer un debate sobre el 40 aniversario de aquellas movilizaciones y que tenían intención de invitarnos.
Oye, Yo además mantengo contacto con ellos. un Entonces, abrazo. igual si se monta eso, igual también os invito a participar. Les hacemos una escuchita para que venga más gente a la participación. Bueno, espero que Chimobos también aproveche esta oportunidad que os agradezco y una pequeña propuesta. Antes sabíamos, en nuestra época que había el fax, sabíamos cómo estaba desde Galicia a Canarias. Vamos, que para el 18 apuntáramos lo que hay ahora mismo en nuestra universidad y tengamos una visión de lo que hay. Bueno, hay 50 en las nuestras. Que lo apuntemos para el 18 y hagamos una apuesta en común. El que recuperar el fax. Esto nos podría servir, ¿no? Pero mirad, en Asturias hay un consejo de estudiantes, pero vamos, no, el saber lo que hay en cada sitio, porque es motivo de alegría, saber que el BEA se mantiene. En Galicia los CAF creo que desaparecieron, le puedo preguntar a Emilio, compañero de Miguel Munín de Bueno, Aventuras, al que recordamos A con mí, mucho en mi caso, cariño. me llamaron de la Complutense en alguna ocasión, la asociación que teníamos en la Facultad de Derecho, que es la UEP Estudiantes de Izquierda, y bueno, mantienen ahí el trabajo. Y también en alguna ocasión la UJC, que ha hecho trabajos de reconstrucción del movimiento estudiantil, me han llamado en alguna ocasión. Y creo que algo tienen sistematizado de todos estos años y luego la conexión con los otros movimientos. muy bien. Nada, Vicente ha hecho algunas reflexiones, pero bueno, en todo caso las ha hecho en el YouTube y hay que dar en el histórico, pero sí que traslada una enhorabuena a todos por una vida tan ejemplar, responsable y siempre en lucha. Alberto Olvera, creo que Coño. también todos le conocéis, por lo menos los ponentes seguro, los panelistas. Eh, Hace una reflexión o un recuerdo que en 1986 los CJC de Cataluña reconstruyeron la coordinadora basándose en la experiencia de la coordinadora de 1979 contra el Estatuto de Centros Docentes y refleja o remarca que JM Céspedes fue responsable de estudiantes de la JCC en aquellos años, ¿vale? Y hace una pregunta, ¿qué se ganó en el 86-87 y qué se acabó implantando del Plan Maraval? Venga, ¿quién se atreve? Esa se Y la de dejamos momento no tengo más preguntas, ¿eh? Si alguien quiere preguntar más, se YouTube, la dejamos a chat. Fidel esta. Venga. Sí, Fidel. ¿Por qué? Porque me ha hecho el Albert, ¿no? Claro. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué se ganó en el 86-87 y qué se acabó implantando del Plan Maraval? Es de examen esta, es de examen, es de examen. En el 86, las movilizaciones se consiguió las becas, o sea, la disminución de tasas y poca cosa más. Es decir, la plataforma reivindicativa, mejoras en centros educativos, pero muy poquita cosa más. Es decir, fueron unas movilizaciones que fueron firmadas o sea, hubieron acuerdos entre el sindicato de estudiantes y Y la, co- la eh, y la coordinadora estatal manipulada por David Balsa, porque el PSOE desembarcó en aquella coordinadora aprovechando las circunstancias. Sí, pero conseguimos sobre todo pues bajada de tasas, sobre todo me acuerdo que fue la reivindicación central que conseguimos en las movilizaciones. Después hubieron intentos de seguir recuperando las movilizaciones, pero realmente perdieron intensidad, ¿no? Que diría el Carlos su frase, ¿no? De que llegó el reflujo y entonces pues empezamos a convertir la coordinadora, aquí en Cataluña por lo menos, empezamos a reflexionar sobre la necesidad de convertir la coordinadora, ¿no? Continuar con la coordinadora, pero sí que darle un carácter más asociativo. Pues, así puedo contestar a mi compañero Albert. Y un apunte, estando de acuerdo, tasas y el tema generalmente mejora de becas. El PSOE era un adversario muy duro. Sí, 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 fue becas y una inversión pública al final que Y alguna permitió. cosa en FP de mejora de control de prácticas, estoy haciendo memoria, pero que al final sí, el PSOE era duro de narices y había que organizarse para pelear, que fue lo que hicimos. sí. O sea, yo creo igualmente, es lo que decía Eva, o sea, Eva antes cuando hablábamos sobre el plan de empleo juvenil, ¿no? Yo creo que la huelga general del 88, que tuvo una gran participación del movimiento estudiantil, ¿no? Habiendo sido una victoria la propia movilización del,
del 86-87 con la dimisión del ministro y algunas mejoras que conseguimos, pero realmente todo aquello quedó también reflejado en el plan de empleo juvenil, o sea, en frenar el plan de empleo juvenil de una forma u otra, ¿no? Es decir, porque claro, ahora nosotros lo vemos todo como que aquellos años los vivíamos con mucha intensidad, ¿no? Pero es que del 86 al 88 pasaron 2 años, ¿no? Es decir, Por muy poco tiempo. muy Realmente fue poquito muy tiempo. poco tiempo, pero es insistir en algo que hemos comentado. Éramos un movimiento estudiantil, pero estábamos fraguados. A ver, es Exacto. que en Gijón los martes y los jueves había movilización de naval cuando yo estaba en el instituto, todos los martes y los jueves. Y por cierto, con esos compañeros seguimos trabajando, ya somos todos un poco más mayores. Y había esa relación que nos permitía estar de manera natural en la plataforma Juvenil por el Empleo con los compañeros y los sindicatos. Yo para contestar a Albert es eso, o sea, es decir, bueno, primero división del ministro, ¿no? Que aquello fue todo un hecho, ¿no? Y después pequeñas mejoras, pero que después la turada, ¿no? Del plan de empleo juvenil, yo creo que estos son las victorias del movimiento estudiantil del 86-87. Desgraciadamente no pudimos con el tema de la selectividad, pocas mejoras en la formación profesional, pero la movilización en sí yo creo que fue todo un éxito, sí, de organización. Carlos, ¿hay más preguntas? No hay más preguntas y estamos Y, fuera y de son tiempo. las 12, son las 12. Entonces os voy a pedir un minuto, vamos a pasarnos un poquito de tiempo, un minuto a cada uno, por favor, conclusiones no sé, de lo que habéis visto hoy o de lo que queráis transmitir, pero un minutito para cada uno. Venga, ¿quién empieza? Empiezo yo, si quieres. Empieza. Yo creo que el lema del 40 aniversario de los CJC nos puede ayudar a hacer ese resumen. Para mí es recordar, sentir y sobre todo contar y trasladar la experiencia. Es verdad que la gente joven hoy tiene que hacer su propia experiencia y tiene que hacer sus propias reivindicaciones y tiene que construir su propio movimiento, pero creo que hay necesidad, igual que en el año 86-87, mi madre me trasladaba sus reflexiones en torno a su propio movimiento estudiantil, que fue acabar con la dictadura. Yo creo que esa puede ser un buen resumen. Recordar, sentir, contar, trasladar. Gracias. Muchas gracias, Eva. ¿Quién se anima al siguiente? Venga, Simplemente Fidel. decir que está muy bien recordar, ¿no? Me encanta estar aquí con vosotros el día 18, pues que nos veremos todos en Madrid. Y bueno, y que hoy por hoy, si tuviese, no sé, no se trata del movimiento estudiantil hoy, es el protagonista, ¿no? Pero que para mí hoy lo principal es guerra no y OTAN no. Y que eso es lo principal para mí en estos momentos. Debería ser el eje fundamental del contexto que estamos viviendo, es decir, OTAN no y guerra no. Yo aprovecho este minuto para recordar a José Miguel Céspedes, que fue un maestro y fundamentalmente por su capacidad de pensar estratégicamente, más allá de lo inmediato, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa bueno, que él pilotó a la vanguardia, pero que hicimos colectivamente y creo que es lo mejor que en este momento podemos retomar. Yo dos cosas. Listo. Iba a mencionar a José Miguel. Lo recuerdo grande y bueno. Creo que es una buena imagen, aparte de, bueno, la capacidad que tenía. Yo echo de menos secretarios generales comunistas como José Miguel Céspedes, pero está con nosotros, igual que Miguel Munín. Una parte importante, el reencuentro. La parte personal, creo que el tema de los cuidados. Yo soy ecosocialista desde que se publicó el manifiesto. Era Todavía responsable del área federal de juventud en un viaje en tren. Me hice ecosocialista. El tema de los cuidados es algo, yo creo que lo pasamos muy bien. Y lo del 18 de enero creo que es una oportunidad que yo agradezco y creo que habrá que repetir. Y la otra parte, yo creo, y yo trabajo
llevo toda mi vida trabajando con jóvenes, sigo con los de Frida y se los conozco por nombres y apellidos, los que estaban hace tal y los que están ahora, de matemáticas, físicas. Es otro mundo, son otras circunstancias, pero yo señalar un par de cosas. Nuestros modelos de relación con nuestros mayores eran un poco diferentes. Son víctimas del individualismo, son víctimas de una presión que nosotros no conocimos, que no tiene nada que ver, no conocen a la Bordeta, la música, y ese es un reto. Y desde luego, reivindicar sin memoria no construimos. Evidentemente, cada uno tiene el papel que le toca y algunos empezamos en el movimiento estudiantil y terminaremos en el de pensionistas. Y el tema de la paz, y ya acabo, y el tema de la paz fue algo fundamental para nosotros y nosotras. Bueno, anda que no montamos con lo de la OTAN. Hasta el PSOE se vio obligado a montar un desembarco, la última coordinadora estatal de Murcia, que de aquella pensábamos que íbamos a ganar. Y ahí estábamos unos cuantos. El tema de la paz, creo que a los CJC, que lo lleváis en vuestro código genético, y el internacionalismo bien entendido, pues el 18 de enero es una oportunidad. Y encantado de estar allí. Bueno, y nos veremos antes, echaremos una mano. Rafa Velasco, le tengo un poco desesperado, pero tiene mucha paciencia conmigo. Algo escribiremos contrastado. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Sisto. Muchísimas gracias a los cuatro. Vamos a cerrar la mesa redonda de hoy. Hemos estado 26 en el mejor momento. Se puede ver que es poco o que es mucho, depende de cómo lo veamos. Desde luego es mucho desde el punto de vista de que estamos generando movimiento, y estamos generando reencuentro, porque obviamente si no fuese en torno a esta iniciativa, seguramente muchos de los que estamos en esta misma sala y nos están escuchando, pues no nos íbamos a encontrar. Tengo que recordar una cosa, estamos intentando recuperar todos los Juventud, el órgano central de los CJC, todos los Juventud de aquellos años. Nos faltan 4. Nos falta el número 3, el número 4, el número 5 y el número 18. Por favor, si podéis echar un vistazo en vuestros históricos, ya sé que puede estar, no se sabe dónde, pero si podéis echar un vistazo y conseguir estos números, os lo agradeceríamos. Bueno, conseguirlos significa escanearlos, ¿vale? Los escaneáis, nos lo enviáis y los publicaremos. Bueno, vamos a hacer una cosa bonita con este tema. Hemos dicho durante la mesa, oye, escribir. Si os animáis a escribir, joder, lo agradeceríamos mucho. Quedará para la historia. La intención es que la página web juventudcomunista.com quede para la historia. Es un dominio universal, es un dominio mundial, es un dominio que desde todos los países, el .com es el .com. Entonces, bueno, os invito a que escribáis sobre aquellos años, sobre el movimiento estudiantil o sobre otras cosas. Ningún problema. Siempre que hablemos de aquellos años, básicamente, ¿no? Nos lo podéis enviar a participo@juventudcomunista, que es el mail oficial bueno, pues de la dinámica esta del 40 aniversario. Tenéis también el WhatsApp, porque el propio teléfono, el propio Bizum que os hemos pedido, que ahora insistiré, como no puede ser de otra manera, os sirve como WhatsApp, podéis escribir ahí, podéis enviarnos cosas, en fin. Deciros que vamos a hacer un debate sobre la paz en torno a unos días antes del propio evento, en esta misma línea, o sea, en este mismo formato, para que los que estéis, oye, pues estéis atentos, porque vamos a organizar también un debate sobre la paz. Y bueno, invitaros de nuevo el día 18 de enero, 17 horas, Auditorio Marcelino Camacho, sede de Comisiones Obreras de Madrid, bueno, de la Federación de Madrid Región, perdón. Entonces, allí nos vemos. Dinerito, de verdad, ahora cuando terminéis, yo sé que todos vais a coger el número espera que lo voy a compartir. ¡Ah! Se me ha olvidado compartirlo. Yo no tengo Bizum, pero ya me apañaré. Bueno, Que no lo manejo. tienes otras variables, incluso la tienda, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, dinerito, animaros. Ahora cuando terminéis, tacatá, ¿vale? Y sumaros al manifiesto los que no hayáis firmado. Recordar, sentir, contar. Un abrazo para todos. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Chao, un Un abrazo. abrazo a todos. Deu, un abrazo, deu. Un abrazo y nos vamos viendo. Venga, hasta luego.